Buenas noches, amada iglesia, ¿cómo están? Bueno, discúlpenos por la tardanza. Teníamos aquí algún inconveniente técnico, pero bueno, confiamos en el Señor que ya podamos iniciar. Estoy tratando aquí de mirar si están conectados. Ok. Listo. Permítanme un momento. Sí. Ajá. A ver si puedo saludarlos acá. Ligia, Estela, Vivian. Me dice mi esposo que está Estelita, Vivian, hola Vivian, Doris, Ligis. Ah, acá están. Ah, ya acá me aparecen los comentarios. Entonces, Estelita, buenas noches. Janet, desde Villavicencio con Victicor. Janet Navarrete, ¿cómo estás? Allá desde el Valle, un abrazo, Janet. Bueno, aquí a mí solamente me aparecen estas tres personas, pero mi esposo me dice que Doris también está conectada, ¿no? Moniquita desde el Valle, un abrazo, Mónica. Hermanito Rubén, un abrazo, espero que confío en el Señor que estés completamente recuperado de la cirugía del ojito. La hermana Ligia, Jonathan Rojas, que yo sé que estás por allá en el exterior, un abrazo desde aquí, Jonathan, bendiciones. Luz Marina Mendoza, me alegra ver tu nombre, hace días no te veo, pero sé que estás trabajando muy juiciosa. José Luis Beltrán, de los Beltrán, desde La Coruña, un saludo, José. Y bueno, aquí ya no me aparecen más, muy juiciositos. Aquí ya no me aparecen más personas, no aparecen más personas que saluden. Entonces, bueno, hemos estado estudiando el tema de uno más para Cristo, y ya creo que es la tercera enseñanza, ¿cierto, amor? La tercera enseñanza. Empezamos a ver acerca de por qué evangelizar, qué era evangelizar, para qué evangelizar, cuáles eran las condiciones. En la segunda enseñanza estuvimos hablando acerca del modelo evangelístico de nuestra casa, de desarrollo integral, de los 5 puntos. Estuvimos hablando de las citas bíblicas que soportan nuestro modelo. Hablábamos acerca de que todas las iglesias locales tienen un modelo y que pueden diferir en las formas, pero que en el fondo y la esencia debe transmitir el mensaje acerca del deseo eterno del corazón de Dios, la condición del hombre sin Cristo y el medio de salvación. Eso era básicamente lo que estuvimos hablando, y hoy terminamos este tema maravilloso acerca de uno más para Cristo. En esta oportunidad vamos a darle gracias al Señor por este tiempo de enseñanza y por la vida de toda la iglesia. Y oramos por revelación de este modelo evangelístico acerca de la palabra que hemos recibido de todos los meses atrás, de todas las enseñanzas que hemos estado recibiendo acerca de los cimientos de nuestra fe, de los fundamentos doctrinales. Y te damos gracias, Padre, por este tiempo. Bendecimos tu nombre. Bendecimos estos tiempos donde podemos sacar el espacio y exponernos a la palabra, a aprender cada vez más acerca de tu carácter, de todo lo que tú nos hablas por medio de la palabra, para que nuestras vidas sean transformadas, tu carácter sea formado en nosotros, tus hijos, y así nosotros podamos multiplicar esta vida maravillosa que tú nos has dado, esta vida eterna, la vida tuya en nosotros, Señor. Yo oro por revelación del modelo evangelístico, recibiendo el regalo, Señor, para que todos nosotros
siempre que tengamos oportunidad y ocasión, así con denuedo, con valentía, con valor, con sabiduría de lo alto, nuestra boca se abra para dar a conocer el evangelio de nuestra salvación, un evangelio sin mezcla, un evangelio centrado en la palabra, Señor, para que muchos más puedan venir a tu presencia, y cuando tú vengas por la iglesia, seamos muchos más los que vayamos contigo, a encontrarnos en las nubes contigo y estar para siempre adorándote y bendiciendo tu nombre y dándote gloria para siempre. Gracias, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Yo bendigo a la iglesia, a los que están conectados, a estas 20 personas o 20, acá me parece que están 20, y me imagino que aquí nomás estamos 3. Así todas estas personas que están conectados tengan esa disposición, este corazón, y que la palabra sea revelada. Yo sé que este es un tema que ya hemos hablado, pero mi esposo siempre dice algo muy sabio: en la repetición viene la revelación, y es algo que necesitamos estar recordando. La esencia por la que nosotros estamos aquí en la tierra es la evangelización. Esa es la esencia de nosotros, la iglesia. Por eso estamos hablando y hablando acerca de uno más para Cristo. Esa es la razón por la que nosotros, la iglesia, no estamos aquí, porque si solamente fuera la salvación, pues en el momento en que Cristo nos salva, pues moriríamos y partiríamos a su presencia para estar para siempre con Él, pero su propósito va más allá. ¿Por qué? Porque Él lo salvó a usted y Él me salvó a mí. Él nos salvó para que se lo contemos a otros, para que se lo contemos a otros. Cristo ha salvado a millones y millones de personas en el mundo entero, pero nosotros vamos a ver hoy 2 ejemplos de lo que hacían personas que fueron salvadas por nuestro Señor cuando Él estuvo aquí en la tierra. Hoy no tengo las diapositivas, pero yo les pido que tengan la palabra y que lean conmigo y que no se distraigan. Entonces, vamos a mirar lo que hicieron 2 personas que Jesús salvó mientras estaba aquí en la tierra, y qué fue lo que ellas hicieron cuando Dios las salvó. ¿Sí? El primer ejemplo que vamos a mirar es el de el endemoniado gadareno. Esta historia está en el Evangelio según Marcos, en el capítulo 5, en el versículo 18 al 20. ¿Sí? Voy a leer esa porción y luego los contextualizo. Dice: al entrar él en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él. Mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo: vete a tu casa, a los tuyos, y, subraya esa palabra, cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Y se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban. Entonces aquí estamos hablando del endemoniado gadareno. Jesús había estado enseñando, en el capítulo 4 vemos que él había estado enseñando a la orilla del mar, y toda la gente estaba ahí sentada en la arena, y él estaba en la barca, les estaba enseñando acerca de las parábolas, de la parábola del sembrador, les estaba enseñando acerca de la parábola del crecimiento de la semilla. Bueno, él estaba enseñándole la palabra a todas las personas, y cuando terminó, él les dijo a sus discípulos que pasaran al otro lado, que pasemos al otro lado. Y entonces ellos vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos, y cuando ellos se bajaron de la barca, ellos se acuerdan de esa enseñanza, y ahí en el capítulo 4 está, ellos pasaron una tempestad, bueno, tuvieron un viaje así como movido, y cuando bajaron de la barca, a pesar de lo que habían vivido en el mar, se les acercó este hombre que era como un loco. Él vivía, dice la palabra, que él vivía en los sepulcros, andaba desnudo, gente lo encadenaba y él rompía las cadenas, él con piedras se golpeaba. Él estaba completamente fuera de sí,
fuera de sí. Y cuando Jesús llegó con sus discípulos a este lugar, a esta región, él se acercó al Señor y le decía que él estaba endemoniado, lleno. De hecho, cuando el Señor le preguntó cómo se llamaba, le dijo: me llamo Legión, que tenía muchísimos demonios. Entonces el Señor, ellos le pedían que no los sacara, que los dejara ahí, y luego había como un hato de cerdos que estaban ahí comiendo, estaban ahí siendo pastoreados y alimentados, y los demonios le pidieron que los dejara irse para ese hato de cerdos, y pues el Señor se los permitió, y ellos se fueron por un peñasco y se ahogaron esos cerdos. El hombre quedó libre. La gente, cuando escuchó que estaba pasando todo esto, vinieron a ver qué era lo que pasaba, y cuando se dieron cuenta que todos estos cerdos se habían ahogado, pues le pedían al Señor que se fuera, y veían al endemoniado ahí en sus 5 sentidos, vestido, escuchando la palabra, y ellos, pues eso no fue lo que les impactó, sino que los cerdos se habían ahogado. Entonces fue cuando ya el Señor se iba a ir, el endemoniado, el gadareno, le decía al Señor, eso fue lo que acabamos de leer en el versículo 18, aquí de Marcos 5. Dice: al entrar él en la barca, o sea, el Señor, al entrar a la barca, ya se iba a ir, el que había estado endemoniado le rogaba al Señor que le dejara estar con él, que le dejara ir con él. Pero el Señor no se lo permitió, dice la palabra. ¿Qué fue lo que le dijo? Ahí ustedes lo pueden leer conmigo. ¿Qué fue lo que le dijo? Vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. ¿Y qué hizo este gadareno? Él se fue y comenzó a publicar. Ahí dice en Decápolis. En Decápolis es una región de 10 ciudades, conformada por 10 ciudades en esa área, en ese sector. Y él se fue a Decápolis, o sea, se fue a esa región, a esas 10 ciudades, y empezó a contarles a las personas las grandes cosas, las maravillas que el Señor Jesucristo había hecho en su vida. ¿Sí? Este hombre, como les digo, andaba desquiciado, loco, y él estaba maravillado de lo que había sucedido en su vida, había sido libre, y él fue y se lo contó a todas estas personas. Ese es el primer ejemplo. El segundo ejemplo es el que y lo tenemos todos muy fresquito porque lo estuvimos estudiando el domingo en la enseñanza, en nuestra reunión, ¿sí? ¿Recuerdan? A la mujer samaritana. Entonces está muy, muy, muy fresca la enseñanza, y ahí recuerden que Jesús también estaba enseñando, y él dijo que necesitaba estaba en Judea y que necesitaba ir a Galilea. Y recuerden lo que mi esposo explicó, que Judea estaba, o sea, es como así, ¿no? Entonces Judea está aquí abajo y acá estaba Galilea, y el Señor iba a ir de Judea para Galilea, y él dijo: me es necesario pasar por Samaria. Samaria quedaba en la mitad. Ya saben que judíos y samaritanos no se la llevaban, y por eso ellos preferían dar la vuelta, rodear Samaria y no atravesar Samaria. ¿Por qué? Recuerden que Samaria es la región, es del norte de Israel, y allí en tiempos antiguos los habían conquistado y habían llevado gentes como de 5 naciones más, y los habían mezclado con los israelitas. Entonces ellos traían sus propios ídolos, sus propios dioses con D minúscula, y de alguna forma ellos adoptaron
las costumbres de los israelitas, pero sin dejar las suyas, o sea, tenían una mezcla terrible. Entonces, se mezclaron entre sí, no solamente en el tema de la adoración, sino pues entre ellos se mezclaron. Entonces, eso era un pueblo como impuro y por eso no los querían, y esa era la razón por la que el Señor le era necesario, porque era como de alguna forma rescatar esa nación, ¿sí? Rescatar ese pueblo samaritano. Entonces, cuando ya recuerden que cuando el Señor se encontró con la mujer, le habló de sus 5 maridos que no eran los maridos, esposos, como nosotros aquí en esta parte del mundo lo conocemos, sino que él estaba hablando de sus 5 señores o sus 5 dioses o ídolos que ella adoraba, y el Señor le empezó a hablar acerca de la verdadera adoración, acerca de la verdadera agua de la vida, que el Señor le estaba pidiendo agua. Y aquí es donde leemos en el versículo 39 y 40. Y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él. ¿En quién? En Cristo. ¿Por qué creyeron en Cristo? Por la palabra de la mujer. ¿Qué fue lo que la mujer les dijo a ellos? Que el Señor le había dicho todo lo que ella había hecho, ¿sí? Y entonces, por el testimonio de esta mujer, estas personas vinieron, o sea, los samaritanos vinieron a Jesús y le rogaban. En la historia del Gadareno, la gente le rogaba que se fuera, pero aquí en la historia de la samaritana, los samaritanos le rogaban a Jesús que se quedara con ellos, y se quedó allí 2 días, ¿sí? Entonces, ¿qué tienen en común esas 2 historias? A ver en el chat, ¿qué tienen en común esas 2 historias? ¿Qué hicieron ellos después de su encuentro con Cristo? ¿Qué hizo el Gadareno después de su encuentro con Cristo? ¿Y qué hizo la samaritana después de su encuentro con Cristo? Ellos predicaron. Ellos le hablaron a otros acerca de Cristo. El Gadareno fue a la región de Decápolis, y la samaritana se fue al pueblo a contarle a todos los de la ciudad lo que Jesús había hecho. Entonces, esto es lo que hay en común. Ellos fueron a hablarles a los demás acerca de Cristo, acerca de lo que Cristo había hecho en sus vidas, ¿sí? Y lo que el Señor nos dice ahora como iglesia, a ustedes y a nosotros, nos dice: vayan y hagan lo mismo. El Señor nos dice: ve y haz lo mismo. Cuéntale a otros lo que el Señor ha hecho en tu vida. Y aquí dice a los suyos, a los suyos, decía el texto de Marcos, a los suyos. Empecemos con los más cercanos. Miremos otros ejemplos acerca de personas que fueron salvadas por el Señor, y ellos fueron y se lo contaron a los más cercanos. Y en esta oportunidad vamos a mirar en Juan. Vayan al libro de Juan, al Evangelio según Juan, en el capítulo 1. En el capítulo 1, en el versículo 40, vamos a leer del versículo 40 y el 42. Y dice: Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los 2 que había oído a Juan. Acá está hablando de Juan el Bautista. ¿Cómo? La cita, Juan, el Evangelio según Juan, el capítulo 1, el versículo 40 al 42. ¿Sí? Entonces aquí dice: Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los 2 que habían oído a Juan el Bautista, les estaba diciendo, y habían seguido a Jesús.
Resulta que antecitos de ese versículo nos está hablando de que Juan bautizaba y que Juan vio que pasaba por ahí, dijo, ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. O sea, él les había dicho, dentro de los discípulos que Juan tenía estaba Andrés. Andrés escuchó cuando Juan dijo que él era el Cordero, que él era el Cristo, que Jesús. Entonces dice que Andrés, hermano de Pedro, había escuchado cuando Juan dijo eso que les estoy diciendo, y entonces él empezó a seguir a Jesús. Halló primero a su hermano Simón, o sea, Andrés, después de que escuchó que Jesús era el Señor, que era Cristo, él dice, halló primero a su hermano Simón y le dijo, hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo, y le trajo a Jesús. Y mirándole, Jesús dijo, tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Entonces, Jesús llamó a Andrés, ¿cierto? Andrés tuvo ese encuentro con el Señor Jesucristo para que lo siguiera. ¿Y qué hizo? ¿Qué fue lo primero que hizo Andrés después de que tuvo ese encuentro con Cristo? Fue a encontrar a su hermano Pedro, fue a buscar a su hermano Pedro y lo llevó hasta donde estaba Jesús. Y una vez allí, Pedro con Jesús se le manifestó a Pedro, Jesús se le reveló a Pedro y lo llamó a ser también su discípulo, ¿sí? Entonces, ¿qué fue lo que hizo Andrés? Andrés no tuvo que hacer ningún curso, nada. Andrés simplemente tuvo ese encuentro con Jesús y lo único que hizo él fue llevar a su hermano hasta donde estaba el Señor, ¿sí? Así como ustedes. Perdón. Usted tiene ese encuentro con el Señor, esa revelación con el Señor. Y así, entonces, ¿ustedes qué hacen? Ustedes invitan, ustedes perciben ese amor del Señor, esa transformación del Señor en sus vidas. Entonces, nosotros, cuando el Señor hace esas cosas maravillosas en nuestras vidas, nosotros lo que hacemos es ir y contárselos. Aquí Andrés se lo contó a su hermano, usted se lo puede contar a su hermano, a su papá, a su cuñada, a sus sobrinos, a su esposo, a sus hijos. Usted va y le cuenta. ¿Y usted qué es lo que tiene que hacer? Usted va y lo lleva a la reunión allá en Villavicencio, lo invita a la transmisión, los lleva a la reunión con los pastores Víctor y Janet, allá en el Valle, ustedes allí, Mónica que está allí súper con ese fuego encendido, trabajando en la obra del Señor. Ella va y se lo cuenta a sus vecinas, a sus amigas, a su familia. Las invita a cavar zanjas, las invita a escuchar las enseñanzas, a unirse a la transmisión, y como entonces ustedes también fueron llenos del Señor, usted va e invita a su familia. Andrés invitó a su hermano y los llevó a Jesús. Usted los lleva a la reunión de la iglesia presencial acá en Bogotá, los lleva ya cuando vamos, los invita, comparten el enlace, los invita a cavar zanjas, les comparte la palabra, ¿cierto? Eso es lo que ahora para este tiempo nosotros hacemos lo que Andrés hizo con su hermano Pedro. Ahora sigamos leyendo el siguiente versículo, Juan 1, el 43, el versículo 43. Ahí dice, y el siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo, sígueme. Y Felipe era de Betsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Felipe halló a Natanael y le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. De nuevo, Jesús salva a otra persona. En esta ocasión, salvó a Felipe, ¿cierto? Y en este caso, Felipe va y le dice eso a su amigo. Andrés se lo dijo a Pedro, su hermano, pero Felipe fue y se lo contó a Natanael, a su amigo, y le cuenta de Jesús, le cuenta de lo que el Señor hizo en su vida. Y su amigo también recibe la salvación. Hermoso, ¿cierto? Andrés y Felipe lo hicieron súper sencillo, iglesia, súper sencillos. Ellos escucharon
escucharon el evangelio de su salvación, escucharon la verdad y luego el mismo Señor Jesús produjo en ellos la fe que necesitaban para que creyeran en Él, ¿sí? Porque recibieron esa palabra. Les habló al corazón y los salvó a los dos. Entonces Dios nos salva para que a través de nosotros se ha alcanzado uno más para Cristo. Ese es el propósito. O si no, como les he dicho, sería simplemente ser salvos y ya de una vez partir al cielo a estar para siempre con el Señor, pero no es. O sea, el propósito es que lo veíamos el domingo. El propósito de recibir la vida verdadera, la vida eterna, es que esa vida se multiplique y nadie se pierda, porque el deseo del corazón de Dios es que nadie se pierda, que ninguno se pierda. Y como ese es el deseo del Señor, pues también es el de nosotros, sus hijos. Jesús murió para salvar a todos. Pero solamente los que reciben el regalo del cielo son los que pueden disfrutar para siempre de su presencia y de esa salvación eterna. Y el texto que todos lo conocemos, ahí en 2 capítulos más, en Juan 3, ese versículo que es tan conocido para todos nosotros. Juan 3, 16 y 17, se los voy a leer. Yo espero que ustedes estén ahí también conmigo. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. En el versículo 17 leemos: porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Dios no quiere que ninguno se pierda. Y como nosotros somos sus hijos, también deseamos lo mismo. Nosotros no queremos que nuestro hermano, nuestros padres, nuestros hermanos, nuestros hijos, nuestros esposos, cuñados, tíos, primos, no queremos que se pierdan. Nuestros amigos, nosotros no queremos que se pierdan. Nosotros somos salvados por Dios para que otros escuchen lo que nosotros conocemos. Tú fuiste salvado por Dios para que esas personas cercanas conozcan lo que tú conoces y lo que Él ha hecho en tu vida, lo que Él ha hecho en nuestras vidas. En Romanos 10, que eso lo leímos en la cita de Romanos 10, si pueden ir allí mucho mejor, que ya la estuvimos estudiando en la primera enseñanza de este tema. En Romanos 10, en el versículo 13 al 15, dice, porque, ¿se acuerdan? Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Entonces Pablo pregunta, ¿se acuerdan que yo les decía que el Señor le preguntaba allá a Isaías: ¿a quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Y luego acá les hablaba de las preguntas de Pablo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueran enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Entonces, la iglesia es el cuerpo de Cristo. Nosotros, los nacidos de nuevo, los hijos de Dios, los que nos hemos creído en nuestro Señor Jesucristo, somos la iglesia, los nacidos de nuevo. Nosotros, la iglesia, somos el cuerpo de Cristo, y somos el cuerpo de Cristo que va llevando en todo lugar el mensaje de la salvación, en su casa, en el trabajo, en el estudio, en el vecindario, en todo lugar llevamos ese mensaje y nuestros pies son hermosos. Eso es lo que dice esta declaración en este capítulo 10 de Romanos, que hermosos son esos pies de los que llevan y de los que anuncian las nuevas y las buenas nuevas, las nuevas de salvación, ¿cierto? Hablábamos en la primera enseñanza acerca de las condiciones para evangelizar. Y vamos a hablar del poder para evangelizar o del poder para predicar el evangelio y alcanzar uno más para el Señor. Y
Y hablábamos que los requisitos no son sino haber nacido de nuevo, tener esa certeza, esa convicción del nuevo nacimiento. Y ese poder viene allí, en ese regalo incluido. Viene ese poder, nos lo dio Dios en el momento del nuevo nacimiento. Nos dio esa autoridad, nos da esa gracia, es decir, esa capacidad, porque nos da inteligencia espiritual. Cuando nacemos de nuevo, nuestro espíritu es recreado y entonces podemos entender las cosas del espíritu y tenemos esa autoridad, esa capacidad, esa gracia para llevar el mensaje de salvación a los perdidos, a todos los que lo necesitan. Él nos escogió, Él nos salvó, Él nos redimió para que nosotros le representemos. Nosotros somos representantes de Cristo en esta tierra. Y eso es fuerte y tal vez no dimensionamos lo fuerte que es esto. Él nos salvó para que nosotros seamos su expresión, para que seamos su alabanza, para que seamos sus representantes y le digamos a los demás que solo hay salvación en el nombre de Jesucristo. Bajo ningún otro nombre dado a los hombres bajo el cielo hay salvación solo en el nombre de Jesús. Y miren, acompáñenme en el libro, en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 4, en Lucas 4, lo que dice, el 4, 18 y 19, dice, el Espíritu del Señor está sobre mí. Aquí está hablando el Señor Jesús. Él dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Qué hermoso, ¿cierto? Lo que Jesús dijo de sí mismo, acá está hablando el Señor y lo está diciendo de sí mismo. Pero como el que se une al Señor, un espíritu es con Él y la iglesia es una con Él, entonces lo que el Señor dijo de sí mismo, ahora también es para nosotros la iglesia, también es para ustedes, también es para mí. Entonces podemos orar esta palabra de la siguiente manera. Usted puede orar, leer la palabra, ¿sí sabía? Usted puede orar este versículo. El Espíritu del Señor está dentro de mí. Acá dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, dice el versículo, pero en este nuevo pacto no solamente está sobre mí, sino que está dentro de mí. El Señor mismo me ha enviado a dar las noticias de salvación para que los quebrantados de corazón sean sanados, para que los cautivos sean liberados, para que los ciegos espirituales reciban la vista y para que los oprimidos sean rescatados. Dios nos envió a predicar este evangelio, estas noticias de salvación. El Señor nos ha enviado, nos ha dado esta gran comisión de predicar que este es el tiempo de salvación y que todo aquel que viene al Señor, jamás el Señor lo rechaza. Y si alguien nos rechaza cuando le compartimos estas nuevas de salvación, pues realmente están rechazando es al Señor. Y si reciben el mensaje, pues están recibiendo al Señor, ¿sí? Si alguien nos rechaza, no nos detengamos, iglesia. Sé que duele y que es molesto, pero no nos están rechazando a nosotros. No nos detengamos, porque si alguien rechaza el evangelio, va a haber otro, habrá otro que recibirá la palabra y que va a llegar a ser salvo. O sea que eso no nos puede intimidar, porque la palabra en 2 de Timoteo dice que Dios no nos ha dado espíritu de temor, que Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino que Él nos ha dado poder, ¿sí? Nos ha dado su amor, su poder y nos ha dado un dominio propio. Entonces hay uno más
para alcanzar. Tal vez usted está sentado ahí, se los he dicho en las otras enseñanzas, escuchando, y tal vez ahí al lado hay alguien que no es salvo. Puede ser su esposo, puede ser su hija, puede ser su hijo, puede ser su mamá, puede ser su esposo, no sé, un amigo. Pero recuerden, nosotros hemos sido salvados para que a través de nuestras vidas otros también conozcan al Señor. Hay uno más por alcanzar para Cristo y después habrá otro y otro. O sea, esto no se va a acabar hasta que el Señor venga. Y nosotros sabemos que el Señor va a venir por su iglesia muy pronto y nosotros no queremos que esas personas que amamos y tan cercanas a nuestro corazón no partan con nosotros a la presencia del Señor sin que nosotros hubiésemos hecho la tarea. Necesitamos predicar y siempre llevar el mensaje, las noticias de salvación, las noticias de libertad, de esperanza y de salvación. Y por eso yo quiero que terminemos este tema orando y oremos también. Aún, mira, Cristian estaba publicando en el grupo y pidiendo oración por su amigo o compañero de trabajo José, que el dictamen médico no fue bueno. Yo misma tengo una tía muy, muy cercana a mi corazón que la amo y he estado triste, pero también orando por su sanidad, pero por su salvación especialmente. Entonces, oremos, iglesia, por esas personas a las que nosotros mismos les hemos predicado, pero también a los que nuestros hermanos le han predicado, y también por esas oportunidades que tendremos para predicar y para que en nosotros no haya temor, porque recordemos que el Señor no nos ha dado un espíritu de temor, sino de poder. Y que nosotros no somos los que transformamos las personas, sino que es el mismo Señor. El Señor es el que transforma. Nosotros somos emisarios y somos portadores de una noticia maravillosa, y nuestro trabajo es diseminar esa noticia, es regar esa semilla de vida. No es nuestro trabajo que esa semilla crezca en esas personas, porque esa transformación la hace el Señor, pero lo de nosotros es hablar, porque como dice la palabra, el Espíritu del Señor está sobre mí y está en mí, y Él es el que nos ha dado ese poder para llevar esas noticias de salvación. Así que, Padre, yo me uno en oración con mis hermanos en esta noche. Ellos allá desde sus casas, Señor, con sus familias. Yo me uno con mis hermanos en el mismo espíritu. Y oramos que como iglesia podamos entender este llamado que tú nos haces. Así es. Que tú dices, ¿a quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Y que nosotros, así como Isaías respondió, heme aquí, envíame a mí, así nosotros podamos responder con sinceridad y sin temor. Aquí estamos, somos tus hijos, sí, somos tu iglesia, estamos puestos en esta tierra, hemos sido puestos en este barrio, en esta ciudad, en este país hermoso, o tal vez algunos han sido llevados a otros países. Estamos donde estamos para cumplir tu propósito, Señor. Sí, Señor. Nuestra vida nada es por casualidad, y nosotros vivimos para Cristo. Si vivimos, vivimos para Él. Si morimos, morimos para Él. Sí, sea que vivamos o muramos, somos del Señor. Y nuestro propósito, Señor, es caminar en tu perfecta voluntad. Y tu voluntad es que ninguno se pierda, que nadie se pierda, sino que todos vengan al conocimiento de la verdad, que todos te conozcan a ti y al Padre que te envió. Y nosotros, como instrumentos para llevar esa noticia, Señor, porque tu palabra nos enseña que el Espíritu del Señor está sobre nosotros y está dentro de nosotros, y tú mismo nos has enviado para dar estas buenas noticias de salvación, para que los quebrantados de corazón sean sanados, para que los cautivos sean liberados, para que los ciegos espirituales reciban la visión, reciban la vista, para que los oprimidos sean rescatados, Señor. Gracias por hacernos entender, hacernos entendidos que esto en los tiempos,
y que estos son tiempos de salvación, estos son tiempos de hablar, no de callar, estos son tiempos de cegar, porque así como le dijiste a los apóstoles allí, miren los campos, ya están blancos, la cosecha está lista. Así nosotros, entendidos de que la cosecha está lista, de ir y recoger, Señor, de ir y predicar y hablar a uno y a otro, así como lo hizo Andrés con su hermano Pedro, así como lo hizo Felipe con su amigo Natanael, así como lo hizo el Gadareno llevando la noticia a Decápolis, así como lo hizo la mujer samaritana hablándole a su pueblo, Señor. Así nosotros yendo a contarle de las maravillas que tú has hecho en nuestras vidas, contarles a otros, Señor, acerca de la verdadera vida, del verdadero camino, Señor, y del único camino que eres tú, Señor. Gracias, Padre. Oramos por ese denuedo en nosotros como iglesia, ese valor, esa autoridad, esa sabiduría para hablar el mensaje, para que al abrir, cuando tengamos las oportunidades, al abrir nuestra boca nos sea dada palabra para dar a conocer el regalo de la salvación, el evangelio de nuestra salvación, sin mezcla, sin quitarle, sin ponerle, siendo hijos competentes del nuevo pacto, hijos entendidos en el nuevo pacto, en la palabra, hijos entendidos en el propósito eterno, en el deseo eterno de tu corazón, que ha sido desde el principio estar en comunión íntima, en cercanía, en un vínculo de amor y de profunda intimidad con el hombre que creaste, entendidos en la condición del hombre sin Cristo, entendidos, Señor, de que nadie puede venir a ti si el Padre no nos trae, entendidos de que solamente por la cruz, por la obra la cruz del Calvario, por la gracia allí, por la sangre allí, por la obra tuya, podemos ser salvados, porque en ningún otro nombre hay salvación, solo en el nombre de Jesús. Y oramos para que esas personas a las que nosotros les predicamos, nuestros hermanos llevan el mensaje, oramos para que esos corazones sean preparados, oramos por esos corazones allí siendo preparados en el Valle, en Villavicencio, en Ibagué, Señor, en Australia, en Argentina, en Estados Unidos, en Soacha, en Bogotá, en Pereira, en todo lugar, Señor, allí donde haya un representante de tu iglesia, de esta iglesia local, Señor, oramos porque esos corazones de quienes se les predica, se les ha predicado, se les predicará, Señor, ellos sean preparados y reciban la buena noticia para que tu palabra corra y tu nombre sea glorificado, Señor, para la gloria tuya, para que haya uno más y otro más y otro para ti, Señor, para adorarte, para bendecirte y para que cuando tú vengas encuentres una iglesia gloriosa ocupada, Señor, en su salvación con temor y temblor, Señor. Ocupada en llevar a cabo, Señor, y en caminar en ese propósito eterno. Señor, oramos por corazones inclinados a la palabra, oídos atentos cuando les hablamos la palabra, Señor, para que ellos inclinen el oído y el corazón y ellos reciban la fe para salvación, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Y gracias, Iglesia, por recibir el mensaje y por atesorarlo en el corazón y ser productivos y multiplicar la vida que ya tenemos en Cristo. Amén. Amén. Bueno, Iglesia, entonces ya terminamos hoy nuestro tema, uno más para Cristo, y ya habrán otras enseñanzas los próximos jueves, pero yo sé, todas las enseñanzas que recibimos, todas las enseñanzas que recibimos, toda la palabra es viva, es eficaz, porque es palabra del Señor, pero este tema acerca del domingo, de hecho estábamos hablando del mismo tema, de dejar el cántaro e ir y contarle a los demás acerca de la nueva noticia, de las buenas noticias, Iglesia.
Recordemos el domingo, las reuniones por Facebook, 9 de la mañana en nuestras casas con nuestras familias, adorando juntos al Señor, teniendo ese tiempo de comunión, adorando al Señor, y luego a las 9:15 nos unimos a la transmisión. Haga como Andrés, haga como Felipe, compartan el enlace, traigan a las personas para que el Señor se manifieste a sus vidas por medio de la palabra predicada, la palabra hablada. Y el martes pues cavamos zanjas. Nosotros estuvimos este martes cavando zanjas allá en Villavicencio. Fue muy especial con Mayra, con Vivian, con Alejandra, con los pastores Víctor y Janet. Fue muy especial, y gracias al Señor por las personas de esta casa que caminan en lo que el Señor ha hablado en este tiempo para la iglesia, de cavar zanjas, de abrir muchos pozos, y para que aguas vivas vengan y alimenten no solamente nuestras vidas, sino a los que nos rodean. Y el miércoles pues la semilla, y el jueves nuevamente iniciaremos con un ciclo nuevo de enseñanzas. Bueno, entonces un saludo para todos. No sé si se me queda algo. Creo que no. Un saludito para todos allá en casita, y bueno, que descansen, y confiando en el Señor nos vemos muy pronto. Besos y abrazos. Son bendecidos.